Good morning. It's a pleasure to be here this morning. I was asked to introduce myself. It's really fun to see a lot of people that I know. For those of you who don't know me, my name is Michael Hartman. I have been privileged to serve as missionary for your church and for our national church body now for 25 years. During that time, I was in Mexico for 19 years. While in Mexico, God used me and others to found a ministry that is now based here called Academia Cristo that reaches people all over Latin America with the good news of Jesus. A little less than 2 years ago, our national church body called me and encouraged me to leave that ministry in some very capable hands and move across the pond to the city of London, England, to begin a ministry there. There's a lot of people in London and in the continent of Europe that live in isolation and loneliness, that don't understand the hope that we have, the confidence that we have, that don't understand that they have a God who is passionate and wants to bring them into his family. So it's a privilege now. Our family's over in London. It's a privilege to be able to be here with you this morning and share God's word with you. Buenos días. Me da mucho gusto ver a muchos que conozco. Para los que no me conocen, yo soy Michael Hartman y tengo 25 años, privilegio durante los últimos 25 años servir como misionero para nuestra iglesia nacional. Durante esos 25 años pasamos 19 años en México. Dios nos utilizó a mí y a otros para fundar un ministerio que se llama Academia Cristo. Ahora está basada Academia Cristo aquí en Doral. Y hace un poco menos de 2 años, nuestra iglesia nacional me pidió ir a Londres para iniciar un ministerio allá. Y entonces ahora estamos trabajando en Londres con la meta de compartir estas buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo a la gente, no solo en Londres, pero en el continente de Europa. Y es un privilegio poder estar con ustedes esta mañana, compartir la palabra de Dios con ustedes. En el nombre de Cristo, hermanos, fue una de esas llamadas que nunca se le olvida. Muchos de nosotros hemos tenido una llamada así. Yo estaba caminando por la pista, había bajado del avión, estaba caminando por la pista en el aeropuerto de Reynosa. Es una pequeñita ciudad fronteriza en México con la frontera de Texas. Y mientras iba caminando por la pista recibí una llamada, lo contesté. Y en el momento de contestar escuché la angustia, la tristeza en la voz. Y aún antes de saludarse, me decía: lo han matado. Pastor, está muerto. Mi último hijo, él también está muerto. Rosa fue la esposa del pastor de una iglesia en la ciudad Juárez, en México, y durante la guerra contra los narcos en esa ciudad, en poco tiempo, sus 3 hijos, los 3 hijos de Rosa, se habían muerto. 2 de esas hijas hijos fueron asesinados, víctimas inocentes de la guerra que estaba pasando en esa ciudad. Y su tercer hijo, el más joven, había fallecido de causas naturales, problemas de salud muy fuerte que tenía. 3 hijos, poco tiempo. Solo uno llegó a tener 20 años de edad. Imagínense. Hay momentos en la vida cuando las tragedias, cuando el dolor y la tristeza, este mundo tan quebrantado nos pega muy duro, muy fuerte, ¿verdad? Pero es precisamente en esos momentos así cuando la esperanza cristiana marca la diferencia. Cambia tu perspectiva por completo.
O sea, quiero decir, vivimos en un mundo quebrantado por el pecado y fácil lo vemos todos los días. Ves en las noticias que hay guerra por aquí, guerra por allá, hay amenaza y más guerra, hay violencia en la casa, en las escuelas, en la calle, problemas y todas partes lo vemos muy fácil, vemos que tan quebrantado está el mundo. Vivimos en un mundo devastado por el pecado y por eso necesitamos una perspectiva que nos permita ver todas esas cosas de la vida a la luz de las promesas de nuestro Salvador. Todo es cuestión de perspectiva. La forma en que ves algo marca la diferencia. La forma en que ves las cosas puede cambiar completamente tu perspectiva. The way you see things completely changes your perspective. I learned this walking down the sidewalk in the city of Monterrey. Monterrey, Mexico. I was with a friend of mine, a young pastor at the time, Pastor Israel. And Pastor Israel, and we're walking along the sidewalk, and he says to me, Pastor Hartman, I hear that you like to eat strange foods. What are some of the strange foods you enjoy? And so I went immediately into the normal examples that I would give, and I said, well, I really enjoy grasshopper tacos. You put a little bit of guacamole, some salsa, oh, crunchy, salty, delicious, love them. And Pastor Israel said, yeah, they're good, but that's not strange. And I continued with examples that I usually use. I said, well, I really love worm tacos, and ant larva is also pretty good on a tortilla. I said, love those things, really good, delicious. And Pastor Israel said, yeah, those are good, but that's not strange. I realized as I was walking down the sidewalk with Pastor Israel, well, these examples of dishes I just gave are all from southern Mexico. And Pastor Israel, he comes from southern Mexico. So telling a guy from southern Mexico that you like grasshoppers is kind of like telling someone from Colombia that you like arepas, or someone from the upper Midwest that you really enjoy brats. I mean, these are just everyday typical food. So I realized, I was going to have to, he had a different perspective. And I was going to have to change my approach. So I stopped for a moment and thought and said, I really love peanut butter and jelly sandwiches. And he stopped. And with just disgust and disbelief on his face, he looked at me and said, peanut butter and jelly? You put those on bread together? Guacala! Yuck! It all depends on your perspective, doesn't it? Se trata de la perspectiva, la manera en como uno ve las cosas hace toda la diferencia. Tu perspectiva impacta tus acciones y tus palabras. La perspectiva de algunos jóvenes hombres impactó mucho sus acciones y les permitió ser muy atrevidos. Sucedió en la pequeña ciudad de Capernaum. Capernaum era la ciudad a las orillas del mar Galilea. Jesús lo usó como base durante su ministerio público, y Jesús había salido, estaba predicando por ahí, por allá, haciendo milagros en Galilea, y luego llega a casa. Probablemente era la casa de Pedro. Él vivía en Capernaum. Entonces probablemente está en la casa de Pedro, y la gente, cuando se dio cuenta, todos llegaron a la casa. Estaba completamente saturada la casa. No sé si eso les ha pasado a ustedes. Alguna vez tienen una fiesta en la casa y de repente más y más gente llega. Eso nos pasó a Raquel y a mí durante la temporada de Navidad. Yo creo que casi la mitad de nuestras iglesias nacionales decidieron venirse a Londres a celebrar la Navidad. Y teníamos muchas visitas, y nos encanta tener visitas en la casa, pero un día, fue como el día después del Año Nuevo, bajé las escaleras en la mañana y ahí iba para entrar en la cocina y viera abrir la puerta del baño, y salió un joven. Tenía como cepilla de dientes en una mano y tenía una toalla sobre el otro, y yo no sabía quién era.
pues, ¿qué hace? ¿Qué hace en esos momentos? Bueno, yo les saludé. Bienvenidos a Londres. ¿Qué te trae acá? ¿Verdad? Qué atrevido, qué cosa, ¿verdad? La perspectiva de uno. Bueno, la casa donde estaba Jesús, probablemente la casa de Pedro, estaba súper lleno, mucho más lleno que eso, ¿verdad? No se podría entrar ni salir de la casa. Y bueno, ese causaba un problema para los jóvenes. Ellos tenían un amigo que no podían caminar. Obviamente había escuchado a Jesús predicar, ¿verdad? Debían haber visto a Jesús hacer milagros, o por lo menos sabían que él lo estaban haciendo, y ellos sabían que a Jesús le importaba sanar a personas porque lo estaban haciendo. Sabían que Jesús podía sanar a personas porque lo estaba haciendo. Entonces, según su perspectiva, solo tenían que darle a Jesús la oportunidad, ¿verdad? Una oportunidad. Pero cuando llegan, la multitud que llenaba esa casa parecía haberle robado esa oportunidad. Pero por su perspectiva, ellos pensaban, valía la pena ser atrevidos, ¿verdad? Atreverse por poner a su amigo frente a Jesús. Entonces, esto es lo que hicieron. Subieron al techo de la casa. Esas casas normalmente tenían como el techo plano, hasta escaleras por la orilla, como muchas casas en América Latina. Y el techo hecho probablemente de madera y con ramas y barro. Y entonces ellos suben ahí y empiezan a abrir un hueco en el techo, ¿verdad? Piensa, qué atrevido hacer eso, ¿verdad? Ahora piensa cómo era estar adentro de la casa en ese momento, ¿verdad? Estás en la sala, llena la sala, casi no se puede respirar por tantas personas, y Jesús está en medio de su enseñanza, y de repente se escucha como un sonido rascando en el techo, ¿verdad? Comienza a caer polvo. Comienza a caer pedacitos del techo, ¿verdad? Y poco a poco va abriéndose el hueco, y ve la luz del sol entrando a la casa, y ves unas caras viendo hacia adentro, y siguen abriendo el hueco hasta que por fin está suficientemente grande para bajar a un hombre acostado sobre una camilla que no puede caminar, y ahí está frente a Jesús. Entonces, la multitud ahí vio varias cosas interesantes. Vieron lo atrevido, esa perspectiva tan atrevida de los jóvenes, y ahí abajo está la gente, vieron a los jóvenes, vieron que estaban dispuestos a abrir un hueco ahí, y pues, ¿cómo reaccionarías tú, ¿verdad? Si eso pasara en tu casa? Imagínate, o sea, tener una fiesta y una de las personas, ni siquiera persona invitada, llega a tu casa, ¿verdad? Y no es que solamente comienza a moverse los muebles. Mejor ponemos cosa aquí. No es que comienza a mover como los cuadros, es decir, no, mejor creo que se va a ver mejor. No, esa persona, ni siquiera invitada a tu casa, comienza un proyecto de demolición en la casa. La multitud vio lo atrevido que eran esos tipos, y pronto se sintieron también a ver llegar a Jesús, ese hombre paralítico. Pronto se sintieron un poco de vergüenza porque no habían dejado al paralítico entrar, ¿verdad? Pero Jesús, cuando él vio todo eso, él vio algo más. Jesús vio su fe, ¿verdad? Esos hombres atrevidos, él vio en ellos su fe en acción. So, there's dust in the air. The crowd holds its breath. Heads peek through the ceiling to see what's going on, what's going to happen. Here is the great healer of Galilee, and before him is a great opportunity to heal a man who could not walk.
Everyone's waiting to see what Jesus is going to say. And when he speaks, he says, "Son, your sins are forgiven." So if I was one of those guys up on the ceiling, I might have been tempted to kind of whisper down at Jesus and say, it's his legs, Jesus. We brought him because of his legs. I mean, here's this paralyzed man sitting in front of the great healer of Galilee, and Jesus doesn't talk about his legs at all. He says, "Your sins are forgiven." Everyone expected Jesus to heal this man. It's almost like it was a disappointment, right? It's almost like he was focusing in the wrong thing. You see, the people there were so busy looking for the little miracle, they missed the big one. Jesus had forgiven this man all his sins. Think about what that means. Jesus is saying to this man that everything he had done wrong, Jesus is saying, "I will take care of that." Jesus says, everything that you hadn't been able to do right, Jesus is saying, "I will do it in your place." The punishment that this man deserved, Jesus is saying, "I will suffer that for you." And the gift that Jesus was giving this man, eternity in heaven. Now, some of the religious leaders seemed to understand what's going on. They thought, he forgave this man his sins. No. Only God can do that, not you. Why is this guy talking like this? He's blaspheming, they're thinking. Who can forgive sins but God? Jesus knew what they were thinking. He could read their hearts. There was not a single thing they had hidden from him. And he says, "Why are you thinking these things?" Then he said, "Which is easier? To say your sins are forgiven, or to say, get up, pick up your mat, and walk?" Jesus is asking, which of these things are easiest for you personally to do? Do you find it easier to accept someone's eternal punishment and suffer it in their place, or do you find it easier to take a paralyzed man and make him walk again? And the point that Jesus is making is, you can't do either of these things, right? Both are impossible for you. The only person can do either of these things is God himself. And that's Jesus' point. The goal of Jesus' miracles was to demonstrate exactly who he is. He was willing to do the small miracle to show that he could also do the big one. And so he says, "So that you may know that the Son of Man has authority to forgive sins," the big miracle, "I tell you, take up your mat and go home." Imagínase cómo fue en ese momento en que las piernas de ese hombre empezaron a funcionar nuevamente. Cuando los músculos que nunca tuvieron fuerza, de repente se volvieron fuertes. ¿Cómo fue la reacción en su cara? ¿Verdad? O la reacción de la multitud cuando vio a este hombre que lo tenían que llevar, ¿verdad?, en una cama, y ahora lo ven pararse y caminar. ¿Cómo era el gozo, la alegría de ese hombre en su corazón mientras enrollaba su camilla y caminaba a su casa? Esta es la segunda razón por la cual Jesús realizó milagros. Era una manera de demostrar a nosotros, darnos un pequeñito vistazo hacia los que nos espera cuando viene Jesús para arreglar todo y resolver todo en este mundo quebrantado. Cuando Él borre los efectos de pecado. Los milagros de Jesús muestran su capacidad para borrar el impacto del pecado.
esta es la promesa de Jesús. Él dice, si tú no puedes caminar, un día Jesús lo va a arreglar. Él dice, si tú no puedes hoy vivir sin dolor, espera, un día Jesús lo va a mejorar. Si tú no puedes abrazar a tu ser querido porque ha muerto, espera. Jesús lo va a arreglar. Jesús realizó el gran milagro por nosotros y eso significa que algún día estaremos en un lugar donde los paralíticos caminan, donde los enfermos están sanos y donde los muertos viven. No pierdas esta perspectiva cuando te rodea y te impacta todos los problemas de este mundo. Muy a menudo nosotros en este mundo con los sufrimientos, muy a menudo buscamos el milagro pequeño. Y se entiende, ¿verdad? Cuando estás batallando en la casa con problemas en la familia o cuando pierdes tu trabajo o cuando tu salud está muy mal, o sea, llegas a Dios en oración y Dios quiere que lleguemos y que vayamos a Él en oración, pero podemos a veces ser tentados a olvidarnos de lo más importante, del gran milagro, la cual cambia tu perspectiva. So, at the beginning, I told about this lady, Rosa, who called me on the phone to tell me about how her last of her 3 sons had been killed. Not long after the walk down the tarmac on the airport where I received that phone call from Rosa, I made the trip to Juarez to visit Rosa and her family, to cry and grieve with them over the loss of their 3rd son. That Sunday, Rosa brought a friend to church with her. Her name is Eva. And unfortunately, during the drug war in Juarez, where they lived, Rosa's experience was way too common. There were many mothers in that city who had lost children. They had lost children very young and in horribly violent ways. Eva, like Rosa, was one of those mothers. But there was something very different about Rosa. Rosa's perspective stood out as extraordinary. Eva had noticed Rosa's perspective. Eva told me, I just love being with Rosa. I can't believe how much peace she has. Rosa has peace and hope like no one else I know. Rosa was standing there next to Eva while Eva was talking to me, and Rosa began telling Eva about the great big miracle that Jesus had done. She said, yes, Eva, this world, it's terribly broken and it's full of sadness, but Jesus takes that sadness away. She told Eva about the great miracle of forgiveness. And in that conversation, Rosa shared with Eva how her baptism was an especial blessing for her. She talked about how she and her children, her sons, had all been baptized, and she knew that when they had been baptized, they had been adopted into God's family. She knew that one day she would see them again. They were loved. They had been made part of God's family. Today, some of you are here to celebrate your baptisms. Others are going to celebrate that a member of your family is being baptized. And all of us can celebrate as we remember our own baptisms. See, baptism is a powerful act of God. It's one of His big miracles. And it's in this act of baptism that He gives you forgiveness and eternity in heaven. These are God's gifts to you. And just as Jesus gave the gift of forgiveness to that paralyzed man, through baptism, He gives this gift of forgiveness to you.
And it is a gift that gives you and I a whole new perspective. Amen.